Hay un autor español que se llama Laín García Calvo, que él nos habla de estos 7 miedos que son los miedos generales de todos. Es decir, los miedos de todas las personas se pueden concentrar en estos 7 tipos de miedo, ¿no? Miedo a perder dinero. Miedo a decir, ay, si me pongo en esto ya veo que después termino sacando el dinero de otro lugar para pagar, ¿no? Esa cosa esa incertidumbre y todas las veces, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en y si no llego a fin de mes, y si después no me alcanza, ¿sí? O como peor todavía, que a veces pasa, que nos sobra mes cuando llegamos a fin de sueldo. ¿O no? ¿Sí? Entonces, cuando nos está pasando esto, comenzamos a tener miedos. Y esos miedos, ¿qué hacen? Que demos un pasito para atrás. Que no nos animemos, que no demos ese salto a la posibilidad, sino que, como dice el refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Y por qué un pájaro solo? Si ya hay 100 volando, agarremos 25 por lo menos. Pero no, nos quedamos con uno solo. Por las dudas, por este miedo, ¿sí? O como muchos dicen a veces, están mal, pero acostumbrados. O no habrán escuchado eso, ¿sí? ¿Qué significa? Que a veces nos quedamos con poco, nos conformamos con lo mínimo, ¿sí? Sabiendo que podemos estar mejor, pero que por este miedo nos quedamos ahí un pasito menos, ¿sí? Miedo a la enfermedad, a veces tenemos en todos los casos, familias, enfermedades de nuestros ancestros, de los abuelos, de los papás, que nos dan miedo, que por ahí las podemos heredar, o no enfrentarse a hoy, por ejemplo, hace frío, ay no salgo, por este frío que hace ya veo que me resfrío. Ahí está, te quedaste en tu casa, ¿sí? Te estás perdiendo una oportunidad. Bien, esos miedos nos limitan, hacen que no podamos crecer, ¿bien? Miedo al desamor, ¿sí? A estar con alguien y de repente bancarnos algunas situaciones con tal de no perder ese alguien, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí podemos hasta tener nombre y apellido dando vueltas en la cabeza? Miedo a envejecer. Bueno, acá tenemos una solución al miedo de envejecer, ¿no? Divino todo esto. Pero a veces pasa, ¿no? Que comenzamos a ver las arruguitas, la mantita, y eso nos da miedo a no ser aceptados, la anterior, ¿va? ¿Sí? La crítica al rechazo social, que de repente empezamos a ver que ya no estamos siendo percibidos de la misma manera que antes, cuando éramos un poco más jóvenes o más vitales o teníamos más ganas, y ahora resulta que a las 11 de la noche nos queremos volver a casa, ¿sí? O no. Entonces, a veces eso también genera parte de estos miedos generales. Miedo al fracaso ante nuevas oportunidades, la posibilidad de que de repente las cosas no salgan bien. O, como les decía hoy, encontrarnos con no gracias. ¿Cómo procesamos el no gracias? Hice mal las cosas, me presenté mal, hablé mal, no supe cómo presentar el producto, no supe cómo llegar, ¿sí? Empezamos a plantearnos un montón de cosas que nos van limitando, que hacen que no demos ese paso, que no tomemos esa decisión, ¿sí? O el miedo que en general tenemos todos, que es el miedo a la muerte, ¿sí? En realidad hay un autor mexicano que es médico cirujano, que dice: las personas no tienen miedo a la muerte, no saben cómo vivir la vida. ¿Sí? No es miedo a la muerte, porque vamos a morir todos. El tema es cómo vivimos cada día, qué decisiones tomamos, cómo nos enfrentamos a esto.